El tema que voy a desarrollar tiene que ver con los sistemas de producción de carne en Argentina y fundamentalmente los desafíos que tenemos en esta pospandemia. Recién Juan nos hizo una visión macro de cómo es la situación actual hoy de la ganadería en términos de producción de carne, del consumo interno y la exportación, y los desafíos fundamentalmente tecnológicos que tenemos. Yo voy a aterrizar un poco más los temas a lo que son los sistemas de producción reales, cómo está hoy la ganadería. Vamos a hacer una breve descripción en la primera parte de la charla y en la segunda vamos a analizar los resultados económicos que tenemos a partir de estos cambios que surgieron en las variables fundamentalmente de precios, tanto de insumos como de producto, y bueno, y analizar algunas alternativas para ver cómo podemos sobrellevar esta situación que es muy complicada, por cierto, para todos los sectores. La ganadería obviamente no está ajena. Comenzando, digamos, la presentación, vamos a hacer un mapa de descripción de cómo es hoy el sistema ganadero de la República Argentina. Acá podemos ver en esta primera imagen el stock de vacas, o sea, de vientres productivos que tiene la Argentina. Está el stock que había en el año 2018 y el stock cerrado al año 2019. Son muy similares. Argentina hoy tiene alrededor de 23,6 millones de vacas. Esos son vacas que están o que deberían estar produciendo terneros. La cantidad de terneros que producen o que destetan por año esas 23,6 millones de vacas son 14,7 millones. Esos son terneros macho y hembra. De esa producción de terneros macho y hembra debemos dejar terneras hembras de reposición para ir a renovar el rodeo parental, y los machos y parte de las hembras de rechazo van a procesos de recría y engorde. El resto de la composición del rodeo nacional está dado por 1.300.000 toros, que normalmente son toros que van a cubrir los servicios de los vientres de distintas edades, 7,4 millones de vaquillonas. Esas vaquillonas son de 1, 2 y 3 años. Hay varias categorías que están mezcladas, que normalmente son vaquillonas que tienden a ser también parte de la reposición de este rodeo de madres. 2,6 millones de novillos, hablando o entendiendo por novillo animales pesados de más de 400 kilos, y 4,2 millones de novillitos que son fluctuantes durante el año porque van saliendo gordo conforme avanza la época en la cual se toma este stock. Normalmente los stocks se toman 2 veces por año, que son en los momentos de la vacunación. Estos son datos oficiales de Secretaría de Agroindustria. Por lo tanto, el rodeo nacional está conformado por 53,4 millones de cabezas que tienen esta composición que acabamos de ver recientemente. Si desglosamos un poquito de todo este stock vacuno para interpretar cuánto de todo lo que tenemos en ganado de carne en Argentina realmente se transforma en animales faenados o llegan al proceso de faena, podemos ver que de las 23,6 millones de vacas que tenemos como stock, en el año 2019 se faenaron 2.850.000 vacas. Este número es creciente, veníamos de años anteriores con 2.600.000. Posiblemente en lo que va del año ya la tendencia indica que inclusive va a ser algo superior el 2020 respecto del 2019, y esto tiene que ver mucho con la apertura de China como un mercado que lleva o que busca este tipo de categorías. La cría, que como unidad productiva a nivel nacional no es muy eficiente, ya que desteta solamente el 62% de los terneros, y esos son 14,7 millones entre macho y hembra. Esos machos y hembras tienen dos destinos fundamentalmente, hablando de lo que va a faena. Un primer destino, que es el que se lleva la mayor parte de esos animales, que son animales que van directamente a corrales de terminación, sin pasar previamente por una instancia de recría, o en el mejor de los casos hacen un breve proceso de recría dentro del corral, y salen como animales gordos terminados, ya sea machos o hembras, livianos. Cuando hablamos de livianos son animales de menos de 400 kilos. Acá aparecen vaquillonas que van desde 270 kilos como peso mínimo, en realidad es 260, 270,
muchos machos que andan en el orden de 310, 320 kilos, y algunos otros que andan en el orden de 350, 360 kilos. Pero todos estos 8 millones de cabezas son animales que se terminan por debajo de los 400 kilos y que no están asociados a ningún proceso de recría. Por otro lado, y una parte lamentablemente menor de la producción de terneros que se registra dentro del año, van a un destino que tienen como objetivo principal un proceso de recría para acondicionar esos animales, ponerle kilos magros que después posteriormente terminan la mayoría en un corral de terminación y son como producto final novillos pesados, novillos de más de 400 kilos, en realidad novillos de 420, 450, 480 y hasta 500 kilos. Ese número en Argentina para el año 2019 cerró en 2.900.000. Si vemos la magnitud del flujo de animales destetados jóvenes que se van a pesos muy bajos, estamos hablando de que hoy una de las principales limitantes de los sistemas de producción sigue siendo el bajo peso de terminación de los animales, mientras que solo una parte menor, 2.900.000 cabezas, van a procesos de recría más largos y generan como producto final novillos más pesados. La diferencia entre los terneros macho y hembra que se producen por año respecto de lo que sale a venta está conformado por las vaquillonas que quedan como proceso de reposición para cubrir el rodeo parental y mantener el número de vacas en el orden de 23 a 24 millones. Eso es una visión macro de cómo está hoy nuestro sistema de producción, pero podemos caracterizarlo y podemos encuadrarlo dentro de ciertos ítems como para ver qué diferencias tenemos al menos desde el punto de vista técnico-productivo respecto a otros lugares del mundo. Podemos caracterizar o definir a los sistemas ganaderos de Argentina como que son sistemas simples, y ahora vamos a ver por qué. La verdad que las bondades que tiene Argentina para producir ganadería o para producir carne son muchísimas, son enormes, y no se explotan en toda la magnitud que deberían por diversas razones, contexto país, por todo riesgo, digamos, desde el punto de vista no solo económico, sino que también empresarial, pero muchas veces, a pesar de tener la posibilidad de poder ir más allá con los sistemas productivos, la adopción de tecnología tampoco es tan alta por diversas razones, que las vamos a analizar. El segundo punto, la segunda característica de estos sistemas ganaderos es que son sistemas muy frágiles. Y vamos a ver a qué se refiere la fragilidad. Son sistemas que no son capaces de sostener altos niveles de producción a través del tiempo. Como tercer característica, y ya un poco más grave, es que son sistemas que en realidad están poco desarrollados, ¿sí? Son sistemas bastante básicos, elementales, y no tienen un grado de profesionalismo importante, salvo, obviamente, determinadas empresas. Y todo esto conlleva a una última característica, que es lo que los sistemas de producción ganadero de Argentina son de baja productividad. Acá hay un punto que es muy mejorable y que es necesario que lo podamos trabajar a futuro para lograr posicionar a la ganadería argentina en un escalón en el cual siempre lo aspiramos o tratamos de llegar, pero evidentemente no lo hemos logrado en el transcurso de los últimos 40 o 50 años. Si nos detallamos en cada una de estas características, y vamos a ver la primera, que es que son sistemas simples, y eso es favorable. ¿Por qué decimos que son sistemas simples? Porque en la ganadería argentina podemos lograr esto que vemos en esta foto. Es decir, este es un rodeo de cría en un campo en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Chivilcoy, donde cuesta diferenciar cuáles son las dos madres y cuáles son las dos crías al pie. Es decir, es una actividad cría de muy alta eficiencia biológica y obviamente también de muy alta eficiencia económica. Es un campo que puede lograr buenas producciones de pasto, buenas producciones de carne y obviamente estamos hablando de zonas donde tenemos más de 1.000 milímetros de lluvia que se pueden producir cualquier tipo de recursos forrajeros. Si nos vamos a otro ambiente un poco más hostil, esto es el norte, es Salta, Joaquín B. González, una zona bastante más dura para producir, lluvias de 600 milímetros, pero que también nos permiten generar una base forrajera acorde para sostener rodeos de cría muy productivos. Cuando hablamos de simple, hablamos de esto, de rodeos
que tienen una buena alimentación, un servicio estacionado y que no es mucho lo que hay que hacer para lograr resultados mínimamente satisfactorios. Cuando comparamos esto y la simplicidad de los modelos que tiene Argentina de norte a sur y vemos, por ejemplo, cómo producen, esto es en el norte, en Estados Unidos, en South Dakota, podemos ver que son condiciones realmente inhóspitas para producir ganado de carne. Y así todo tienen índices que vamos a ver posteriormente muy superiores a los nuestros. Esto es una nevada, un día, esta foto tiene 2 años, un día de menos 46 grados en Brookings, en South Dakota, bien al norte al límite con Canadá. Entonces, cuando hablamos de simplicidad en los sistemas, hablamos de producir en ambientes que son realmente muy generosos. Cuando vemos cómo tiene que producir el resto del mundo, vemos que realmente acá entendemos por qué una vaca tiene que preñarse y producir un ternero todos los años, porque el esfuerzo que se hace para alimentar y para manejar esos rodeos es realmente enorme. Este es un rodeo de vacas que se tienen que encerrar de noche, es el rodeo de la Universidad de South Dakota, de vacas de cría, que se encierran toda la noche por las nevadas que ocurren y obviamente quedan al reparo bajo galpón. Si vamos a otro extremo, mucho más duro, pero también en la otra antítesis, esto es un campo en el partido, digamos, en realidad es en Jalisco, en el límite contra Aguascalientes, en México, donde llueven 300 milímetros por año, y lo que estamos viendo acá es un tanque australiano de 500.000 litros que tiene que estar techado y toda una colecta de agua en una cuenca que es una sierra para poder cosechar agua y darle de alimentar a los vacunos. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, decimos, evidentemente nuestros sistemas de producción son simples. Nosotros en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires hacemos una perforación y entre 8 y 15 metros tenemos agua. Y acá hay que hacer una obra monstruosa para poder cosechar agua y darle de tomar a la hacienda. Además está decir que estos campos tienen una receptividad de una vaca cada 40 o 50 hectáreas. Entonces, la simplicidad de los sistemas de producción de la Argentina es muy notable y lamentablemente no se termina de ver reflejada en resultados productivos como vamos a analizar posteriormente. La segunda característica de nuestros sistemas es que son frágiles. ¿Por qué son frágiles? Y un poco por el ambiente donde están. Depende la actividad en la cual estemos basados. Esto es un rodeo de crías en el partido de Rauch, donde obviamente tenemos pasturas de muy buena calidad o campos naturales mejorados, reservas de forraje atrás, que son confección de rollos que se hacen en primavera cuando hay excedente de forraje, pero de un año para otro, por ser la cuenca del Salado y no estar perfectamente drenada, podemos llegar a años con sobrepastoreos muy severos por sequía y al año siguiente inundaciones, el mismo campo donde se termina inundando por completo porque no tiene un buen drenaje de agua. Eso hace que el sistema sea muy frágil. Si bien es un sistema simple, es muy frágil, porque el mismo ambiente no tiene la posibilidad de, al menos en este caso, de evacuar ese agua. En el tercer punto, o como característica, hablamos de que son sistemas poco desarrollados. Y eso tiene mucho más que ver con la filosofía o la idiosincrasia del productor ganadero. Es decir, existen sistemas con buen desarrollo, pero son los menos habituales en Argentina. Encontrar esta situación, esto no es Argentina, es Uruguay, acá pasa algo muy parecido, es bastante más común que encontrar rodeos de cría en el momento de la aparición con estado favorable o aceptable para lograr criar su ternero y preñarse. Es decir, una vaca que está pariendo en esta condición corporal y con esta condición del campo natural, es muy poco probable que no se preñe, por no decir casi seguro. Por lo tanto, esto tiene que ver con la falta de planificación, de generar recursos forrajeros o reservas disponibles para que la carga adecuada que le pongamos al campo pueda ser aquella que nos permita producir lo más cercano posible a un ternero por año. En otro aspecto, y ya yendo al engorde a corral, por cambiar drásticamente de actividad, podemos encontrarnos muy frecuentemente con este tipo de cosas. Es decir, corrales que se han hecho por algún motivo, porque quizá fue negocio o es negocio para un vecino, pero fíjense la cantidad de alimento que hay tirada fuera de los comederos. Prácticamente yo diría que la mitad de la comida que debería estar en los comederos está afuera,
y eso obviamente es ineficiencia en su máxima expresión. Esto tiene que ver con el poco desarrollo. No es el comedero adecuado, el tamaño del comedero no es el que corresponde para esa categoría, el mixer no funciona bien, las calles están desparejas o lo que sea, pero evidentemente es un sistema con poco desarrollo. Ni hablar cuando vamos al extremo de lo que es hoy gran parte de los encierres caseros. Encierres donde no controlamos absolutamente nada, donde se utilizan dietas diversas, pero la mayoría son dietas totalmente desbalanceadas, con 90% maíz y 10% un concentrado proteico, donde la digamos, desformulación de esas raciones es lo que más se caracteriza dentro de estos sistemas. No hay control de consumo, no hay control de acidosis, no hay control muchas veces de cómo cierra técnica y económicamente esos corrales. Y esto es nuevamente falta de desarrollo. Y por último, dijimos que todo esto conlleva a que los sistemas de producción de carne de Argentina sean de baja productividad. Y este es el punto más grave. Y la baja productividad tiene que ver en parte con lo que hablamos anteriormente. Si nosotros vemos que, por ejemplo, el stock vacuno de Argentina ronda en el orden de 54 millones de cabezas y el stock vacuno americano ronda en 94 millones de cabezas, quiere decir que tiene un 70% más, 1.7 de nuestro rodeo nacional, pero que Argentina produce 3 millones, no llega a 3.100.000 toneladas de carne equivalente res con hueso, y que Estados Unidos, con una 1.7 más animales, veces más cabezas en stock, produce 12,4 millones de toneladas equivalente res con hueso, quiere decir que está cuadruplicando la producción de carne solamente con un 70% más de stock vacuno. Y esto es lo que en realidad se habla de baja productividad en Argentina. Esa baja productividad de los rodeos o de la ganadería en su totalidad está asociada con dos factores. El primero es la baja tasa de destete que tenemos en Argentina y que se ha venido sosteniendo a través de los años. Esto es una serie histórica del año 2006 al 2019. Posteriormente vamos a ver alguna serie histórica más larga, pero esto es una constante en Argentina. Es decir, hoy Argentina desteta 62 terneros de cada 100 vacas, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos está destetando 88 terneros cada 100 vacas. Primer punto, baja productividad de los rodeos de cría. Y como si eso fuera poco, nos damos el lujo de agregarle muy pocos kilos a los pocos animales que producimos. O sea que el peso de faena expresado en kilos de carcasa por cabeza, en promedio en Argentina, sigue casi una tabla en el orden de 228 kilos, mientras que Estados Unidos obviamente es creciente y ya está llegando a 362, 363 kilos de carcasa por cabeza faenada promedio de todo lo que faena a nivel nacional. Entonces, este es el gran problema de la ganadería argentina. La baja producción de terneros que tenemos, quiere decir que hay un montón de vacas que comen pero no producen, y a los pocos terneros que destetamos nos damos el lujo, como si fuésemos un país rico, de agregarle pocos kilos y terminarlos livianos porque determinado sector del consumo prefiere esa categoría animal. O porque es lo más simple para destetar un ternero, meterlo en un silito con maíz concentrado proteico y terminarlo con 300 kilos. Evidentemente, hasta que Argentina no cambie esto, no podemos hablar de aumentar los niveles de producción de carne a nivel nacional. Dicho esto, y habiendo hecho este diagnóstico general de cómo está la productividad de los rodeos en Argentina fundamentalmente, o de la ganadería, vamos a desglosar las tres actividades: cría, recría y engorde a corral, para interpretar un poquito más cómo está cada una y después nos vamos a meter en el análisis económico de cada una de ellas. La cría, sabemos que es la actividad ganadera que está más retrasada a través del tiempo. Se observa un estancamiento en la producción que viene desde larga data, desde el año 50 a la fecha. Ya lo vamos a ver. El segundo punto, y puede estar o no asociado con el primero, es que es una actividad que tiene bajos resultados económicos. Entonces uno podría sospechar que por ser una actividad de bajos resultados económicos, es una actividad de poca adopción de tecnología o un gran retraso en la producción. No sabemos cuál es culpa de cuál. Y el tercer punto
y este sí es un poquito más preocupante, es que es una actividad que responde muy poco a procesos de intensificación. Responde poco, no en producción física de carne, sino en términos de resultado económico. Y ahora lo vamos a analizar. En este gráfico podemos ver cuál es la relación ternero-vaca, es decir, cuántos terneros destetamos por vaca en el país desde el año 1950 a la fecha. En realidad esto es hasta el año 2016 y después tenemos la serie más corta que vimos anteriormente. Pero si observamos la fluctuación, ha ido variando entre años entre el 60 y el 70%. Y lo más duro de aceptar es que años atrás, por allá por el 65, por el año 88, 89, los porcentajes de destete eran superior ahora a los actuales, que estamos en el 62% de destete, estancado en los últimos 2 o 3 años. Como veíamos, una serie un poco más corta o más actual, incluyendo el año pasado, estamos estabilizados entre 60 y 62% de destete. Contra otros países, como vimos Estados Unidos, muy cercanos al 90% de destete sobre vaca entorada. No es preñez, es porcentaje de destete sobre vaca entorada. Segundo punto, dijimos que la cría era una actividad que generaba bajos resultados económicos. Acá podemos ver una serie relativamente larga, del año 2010 al año 2018, donde podemos observar para una actividad cría bastante convencional, que es un campo de 0,7 equivalente vaca, que tiene buenos índices productivos, mucho mejores al promedio nacional, 80% de destete, y que vende los terneros al destete en marzo-abril, tanto los machos como las hembras de refugo, y solamente deja las terneras de reposición, cuyo recría la hace para llegar a un servicio de 27 meses, o sea, a los 2 años están torando la vaquillona de reposición. Ese modelo productivo genera márgenes brutos expresados en dólares por hectárea que varían entre 83 y 156 dólares entre años. La variación, siempre los márgenes están expresados en margen bruto en dólares oficiales. Dentro de esto hay series de años donde hubo intervención de mercado, de hecho hoy existe, entonces estamos hablando de siempre los números los vamos a ver reflejados en dólar oficial, que es el único que no podemos negar. No es el real y el que podemos adquirir como divisa, pero sí es el que nos permite hacer comparaciones entre años en un plazo de tiempo relativamente largo. Entonces decimos que la cría es una actividad que genera entre 80 y 156 dólares y va fluctuando fundamentalmente por el precio de los insumos y el precio del producto final, que es básicamente el ternero y la vaca. Esto es el resultado económico en campo propio. Cuando a la cría le ponemos el costo de oportunidad de la tierra, que no es otra cosa que ponerle el costo de alquiler. Si el campo es propio, porque lo podríamos alquilar a un tercero. Y si el campo es alquilado, porque es lo que realmente pagamos por el alquiler de ese campo, que es de 60 kilos de novillo por hectárea y por año, vemos que hay una fluctuación muy cercana de cero en el margen bruto. Hay muy pocos años, 1, 2, 3 años, donde el margen bruto es positivo, entre 7 y 35 dólares por hectárea, eso es por encima del costo de alquiler. Y hay, yo diría que 3 años donde el margen bruto es inferior, o sea que es negativo, entre 8 y 16 dólares de quebranto, pagando el costo de oportunidad de la tierra. Y hay otra serie de años donde está en un punto de equilibrio. Esto lo que nos está indicando es que la actividad cría es una actividad de muy baja renta o de muy bajo resultado económico, con años levemente positivos y años levemente negativos y muchos tendiendo a la neutralidad. También dijimos que la actividad cría era una actividad que respondía muy poco a los altos grados de intensificación. Y eso tiene que ver no tanto desde el punto de vista técnico, sino económico. Acá hay un estudio, un trabajo que es muy interesante porque evalúa 9 ciclos productivos del año 2009 al año 2018 para 2 sistemas de cría que tienen diferente grado de intensificación. Un sistema que se llamó semi-intensivo, que manejó una carga de un equivalente vaca por hectárea y que comprendió en un 71% el recurso forrajero era campo natural y solo el 16% pasturas y el 13% sorgo diferido, es decir, un sistema semi-intensivo, pero yo diría un sistema bastante interesante desde el punto de vista técnico, y se comparó con un sistema intensivo donde había mayor producción de forraje
una carga superior de 2 equivalentes vaca por hectárea, y esa mayor producción de forraje estaba dado en un 65% del área por pasturas perennes, un 25% del área por dobles cultivos, que eran verdeos de verano transformados en silaje, ya sea de maíz o sorgo, y atrás de eso se hacía un verdeo de invierno para pastoreo directo, y solamente se resguardó el 10% del campo con especies naturales. Por lo tanto, generó más forraje, duplicó la carga, fue a 2 equivalentes vaca por hectárea, y vemos cómo se tradujo eso en términos físicos y económicos a través de 9 ciclos productivos. El sistema semi-intensivo manejó una carga de 1.6 real contra 2 el intensivo. Los porcentajes de preñez no fueron diferentes, en el orden de 88-90%. Los porcentajes de destete sobre vaca entorada fueron similares, 81.5 promedio. Los pesos de destete también fueron similares, de hecho no fueron diferentes, 180 kilos aproximadamente para los dos casos. Y la producción de carne sí vio incrementado los kilos por hectárea y por año para el modelo intensivo. Es decir, el modelo convencional generó 147 kilos de carne por hectárea, mientras que el otro modelo prácticamente los duplicó, 281 kilos de carne por hectárea. Quiere decir que la cría sí responde a básicamente la intensificación en términos físicos de producción de carne. No mejoran los índices reproductivos, pero sí aumentan los kilos de carne porque tengo más vaca por hectárea, justamente el doble prácticamente. Pero fíjense lo que pasó con el resultado económico. El margen bruto de la cría en 9 años no fue estadísticamente significativo entre el modelo semi-intensivo y el intensivo, y rondaron $104 por hectárea, mientras que el otro, que produjo el doble de carne, solamente produjo un 21% más de resultado económico y fueron $126. Esto lo que nos está mostrando es que la cría, si bien es una actividad en Argentina, con los precios, con las fluctuaciones de valores que hemos tenido, con procesos inflacionarios y devaluatorios prácticamente cada 3, 4, 5 años, y en los últimos años mucho más seguido, yo diría que casi todos los años. En 9 ciclos productivos, la cría, duplicando la producción de carne por hectárea, no ha podido mostrar la misma consistencia en sostener altos resultados económicos. Y este es un problema porque obviamente cualquier intensificación que se intente hacer puede verse desestimada por este motivo. Eso es la cría. Ahora bien, ¿qué pasa con el feedlot o el engorde a corral, que ha crecido mucho durante los últimos tiempos? Lamentablemente en Argentina, el feedlot es una actividad en la cual predomina el engorde de categorías livianas. Vimos hoy que se faenan 8 millones de cabezas que pesan menos de 400 kilos. Y esto está relacionado con el proceso de engorde desde el destete hasta un peso final muy bajo de 2,80 en las hembras, 3,10, 3,20, 3,50 en los machos. El segundo punto del feedlot es que tiene una alta rotación de capital. Es un negocio corto donde muchas veces se hace sin plata. O sea, se compran terneros con plazo y se venden previo a haberlos pagado todavía. Y eso hace que la rotación del capital sea alta, aunque el negocio no sea bueno, lo cual distorsiona absolutamente el sistema productivo. Pero existe, más en un país donde muchas veces las tasas de interés tienen un costo altísimo, como fue todo el año pasado. El tercer punto tiene que ver con una consolidación de la industria dentro del negocio de engorde a corral. Es decir, es muy común encontrar hoy en Argentina que la mayoría de los frigoríficos, la mayoría de las carnicerías, grandes cadenas de carnicería, o la mayoría de los matarifes abastecedores tienen sus propios encierres. Y eso, en cierta medida, les garantiza o les permite hacer mejores negocios, ya sea comprando invernado o comprando gordo a terceros. Entonces, esto no es ajeno al resto del mundo, esto pasa en todas partes. Pero en Argentina el problema es que esta consolidación de la industria dentro del negocio está muy relacionada a categorías livianas, a matarifes abastecedores del mercado interno. Entonces, obviamente traccionan y generan una mayor producción de animales de bajo peso. Y todo esto, los 4 puntos anteriores, los 3 puntos anteriores, generan o se traducen en última instancia en una marcada estacionalidad en la producción.
Y esto lo vamos a ver porque hay momentos de ingreso al corral muy marcados y momentos de salida que también son muy marcados, y eso generan muchas veces distorsiones de precio. Por último, podemos decir que los resultados económicos del feedlot son muy variables. Hay meses donde se gana plata, meses donde se empata y muchos meses donde se pierde. Entonces, una actividad que, a diferencia de la cría, que es más bien estable, esta tiene una fluctuación mucho más grande en términos de buenos resultados y malos resultados económicos. El primer punto que dijimos es que está asociada a la actividad al encierre de categorías livianas. Acá presentamos una transparencia vieja porque a partir del año pasado cambió, en 2019 cambió todo lo que es la tipificación de la hacienda, y hoy un animal de 300 kilos macho se lo llama novillito, mientras que en el 2018 se llamaba ternero. O sea, hoy acá va a aparecer como novillito, pero en realidad es un animal que se faena con 300 kilos. Por eso remitimos a esta información del año 2018 y esto no ha cambiado. El 80% de la hacienda que se encierra en los feedlots son animales que están conformados por categoría ternero, ternera hembra, vaquillona liviana y novillito liviano. Y solamente el 20% restante son categorías de mayores pesos, ya sean novillos o vacas. Entonces, este es un gran problema, porque esto atenta contra los bajos pesos de terminación que mencionamos anteriormente. Es muy común en Argentina encontrar este tipo de corrales. Esto es un corral con, obviamente, terneros muy livianitos de 150 kilos que ya iniciaron el proceso de engorde. De hecho, si ustedes observan, ya hay animales que tienen el pecho bastante cargadito y que están esperando llegar a un peso mínimo faena para salir a mercado. Fíjense la altura de un comedero que tiene 45 centímetros, fíjense la altura de los terneros. Estamos hablando de animales muy, muy chiquititos que ya están en proceso de engorde. Evidentemente, hasta que no cambiemos esto, lejos estamos de aumentar o mejorar la producción de carne a nivel nacional. Dijimos que el feedlot genera, es una actividad que está muy concentrada en cuanto a los momentos de ingreso y los momentos de salida. Acá podemos ver una serie de algunos años, año 2009, que es la línea negra, y después del año 2015 a la fecha, incluyendo hasta el mes de junio, datos actuales, y podemos observar la tendencia de que entre los meses de marzo, abril y mayo se genera un aumento en la cantidad de animales que entran a los corrales. Y eso está dado fundamentalmente porque es la zafra de terneros, es el mayor porcentaje de animales destetados en el país, y obviamente tiende a coincidir con el menor precio de compra de la invernada, que son los meses de la zafra, de otoño. Entonces se observa un alto llenado de los corrales o de ingresos en los feedlots en otoño y un muy bajo llenado en los meses de primavera. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en primavera el precio de ternero es más alto y, por otro lado, normalmente existe pasto excedente donde el feedlotero tiene que ir a pelear por un ternero contra un invernador de pasto que tiene un costo de producción mucho menor. Entonces, esta mayor concentración en los ingresos en los meses de otoño se ve en cierta medida reflejada en una concentración en los egresos. Si bien tiene una cierta estabilidad a lo largo del año, la salida de los feedlots a través del año, mes por mes, pero hay una cierta concentración en los meses de octubre, noviembre y diciembre, producto de que se concentran los encierres en los meses de marzo, abril y mayo. Si tomamos 120 días para adelante, podemos observar que las mayores salidas se dan en esta época del año, que es la primavera. ¿Eso qué es lo que hace? Concentro entradas y concentro salidas genera resultados económicos muy variables. Y casi siempre, acá vemos solamente el margen bruto, esos son datos de la Cámara de Engordadores, pero podemos ver las series históricas y vamos a encontrar siempre que hay una tendencia parecida, que, por ejemplo, el margen bruto del año 2019, que tuvo un primer semestre de resultados positivos y que tuvo un segundo semestre de resultados negativos. Un poco por lo que hablamos anteriormente, es decir, todo el ingreso al ternero barato entra acá, sale en un momento todavía bueno y el segundo ciclo ya tenemos que comprar animales caros porque estamos en primavera. ¿Qué pasa este año? Que es la línea que se observa en color celeste. Bueno, este año hubo un problema adicional que no estaba en los planes de nadie, que fue el efecto del COVID, que lo vamos a analizar posteriormente, que arrancó muy bien
el inicio de zafra y se preveía un año excepcionalmente bueno, al mes de marzo-abril para los feedlot, relación de compra-venta neutra o favorable, estaba más barato el ternero que el gordo, parecía que iba a ser un gran año para los feedlot, y por lo que conocimos después, que hubo una alteración en los precios que vamos a analizar posteriormente, los resultados económicos se destruyeron y pasamos de tener márgenes de 2.500 pesos por cabeza positivo en términos de 2 meses a tener 2.200 pesos de margen negativo. Es decir, esto es el feedlot en Argentina. Variaciones muy abruptas en cuanto al resultado económico. Por eso es muy difícil que una empresa que sea medianamente conservadora o que quiera mantener o obtener resultados económicos estables a lo largo del año se vea reflejado en esta actividad para lograr tener digamos, un negocio que sea lo más estable posible a lo largo del año. Por eso decíamos que hay un gran avance de la cadena cárnica hacia este negocio, porque no es un gran negocio desde el punto de vista económico, sino que más bien es tratar de tener hacienda todo el año para poder faenar y vender carne, que ya pasa a ser otro negocio, la venta de carne y no la producción en corrales. Pero esto es el feedlot en Argentina. Y por último, para analizar la última actividad, dijimos que vamos a ver qué pasa con la recría. La recría, lamentablemente, es el flujo menor de los terneros que se producen por año, es el que se va a recriar y posteriormente terminan como novillos, que hablábamos de 2.800.000 cabezas más o menos, mientras que en el feedlot de animales livianos hablábamos de 8 millones de cabezas. Esta recría es el eslabón clave para mejorar básicamente la producción de carne, ya sea a nivel de empresa o a nivel nacional, pero lamentablemente tiene una participación muy baja dentro de todo lo que es el mapa ganadero nacional, a pesar de que en los últimos años hay un leve crecimiento, que esperemos no se desmotive en este momento por la mala relación de precios que tenemos. El segundo punto de la recría tiene que ver con la alta productividad que tiene. Es decir, se pueden lograr planteos de recría muy productivos desde el punto de vista técnico, y lo más interesante de todo es que los resultados económicos son siempre elevados, estables y yo diría muy satisfactorios a través de los años. Entonces estamos en presencia de una actividad que se utiliza muy poco o que no está tan explotada, que es muy productiva y que genera buenos resultados económicos, y uno se pregunta quizá por qué no está más desarrollada en nuestro país. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, de las cuales algo analizamos antes y otras vamos a ver posteriormente, pero que fundamentalmente es un negocio de más largo plazo. Y muchas veces la mirada cortoplacista de los productores ganaderos hace de que pensar en un negocio que estoy comprando terneros en marzo de este año para venderlos en marzo-abril del año que viene es un mundo, cuando en realidad terminan siendo los negocios más estables a lo largo del año. Ahora lo vamos a analizar. ¿Cuáles son los planteos de recría más frecuentes en la Argentina? Bueno, hay dos tipos de recría, en realidad hay varias, pero la podemos englobar o clasificar como dos tipos. Recrías cortas, de poca duración, de un periodo de tiempo relativamente bajo, entre 4 y 8 meses. Son recrías con silaje de maíz y recrías con verdeos de invierno. Son dos recursos que nos permiten hacer recrías durante un tiempo no tan largo, o sí más largo si quisiera con silaje, pero que va a llevar a ciertas ineficiencias dentro de ese proceso por recriar animales muy pesados. Puede que el negocio dé o puede que no. Pero no hay duda que las recrías más largas son aquellas que se llevan adelante en recursos forrajeros que tienen una producción a lo largo del año que es bastante más estable. Por ejemplo, recriando en promociones de raigras, en campos ganaderos mejorados, recriando en pasturas de bajo, con base festuca, festuca trébol blanco, festuca lotus, que son pasturas de campos encharcables o con riesgo de anegamiento, y pasturas de loma, que ya serían pasturas en lotes agrícolas, donde básicamente el predominio de la especie por excelencia es la alfalfa. Puede ser alfalfa sola o alfalfa consociada con algunas gramíneas tipo pastobillo o festuca, dependiendo de la zona. Pero en realidad tenemos recrías cortas, verdeos y silaje, recrías largas, pasto, raigras, festuca o alfalfa. Cuando hablamos de que son planteos que tienen alta productividad,
¿A qué nos referimos? Nos referimos a cualquiera de estos ejemplos. Acá tenemos de izquierda a derecha duraciones de procesos de recría. Recrías en verdeo de invierno, que son recrías muy cortas, de 4 a 5 meses, que es el periodo en el cual está productivo ese verdeo, en este caso un ryegrass, podrían ser otros, pero el que más potencial tiene normalmente es el ryegrass. Podemos manejar, de hecho en Argentina, los datos que manejamos son cargas variables, obviamente dependiendo de la zona, pero cargas que van de 5 a 10 cabezas por hectárea de ryegrass y producciones de carne que van de 350 hasta 700 kilos de carne por hectárea y por año en este cultivo. Esos cultivos se hacen normalmente en campos agrícolas que después pasan a cultivos de verano. El segundo modelo productivo de recría, un poquito más larga, ya son procesos de recrías de 7 a 8 meses, los podemos hacer en corrales con un recurso como es el silo de maíz o el silo de sorgo, fundamentalmente el silaje de maíz es el que más se utiliza, donde aquí la gran ventaja de este modelo es que cada hectárea de maíz que estemos cosechando para recriar animales nos permite recriar entre 12 y 16 cabezas por hectárea. Es decir, es mucho mayor el volumen de alimento por cada hectárea cosechada como silaje que vamos a generar, y eso nos genera o nos permite producir entre 2.000 y 2.500 kilos de carne por hectárea y por año. Son modelos un poquito más semi-industriales, pero que ya están muy consolidados también en Argentina. Y el tercer esquema de recría, que ya es una recría mucho más larga, porque la pastura es perenne y nos permite entrar, por ejemplo, en marzo-abril al destete y salir o encerrar a partir de febrero, marzo del año siguiente, donde la duración de la recría puede ser entre 10 y 12 meses, serían recrías sobre pasturas de alfalfa, cuya carga va a ser completamente variable dependiendo del sistema de producción que planifiquemos y pongamos arriba. Pueden ser tan bajas las cargas como 4 cabezas por hectárea, que generan 600 kilos de carne por hectárea y por año, o pueden llegar a ser también cargas mucho más altas, del orden de 9 cabezas por hectárea. En este caso, las 9 cabezas son en primavera, hay una integración con corrales de recría, donde la producción de carne a pasto llega a los 1.000 kilos de carne por hectárea y por año. Acá tenemos todo el abanico de sistemas productivos de recría que podemos usar en Argentina. De alta productividad por hectárea, en términos físicos, muy consolidados, pero que lamentablemente representan una porción muy chiquitita dentro de lo que es el rodeo nacional, es decir, el destino de los terneros que van a estos sistemas es la menor proporción respecto de los que van directamente a un corral de terminación. ¿Qué pasa con estos modelos o algunos de estos modelos? Rápidamente vamos a analizar qué pasó en una serie histórica de 8 años. Planteos de corral puro, que no hacen recría, como vimos anteriormente. Planteos que recrían con silaje de maíz hasta los 340 kilos y después pasan a una fase de terminación a corral y producen novillos de 4 a 15. Recrías cortas en verdeos de invierno y que posteriormente van a una terminación a corral y producen el mismo tipo de novillo. Y recrías un poco más largas, del orden de 8 a 10 meses, sobre pasturas, pueden ser pasturas de festuca o alfalfa, en este caso las que evaluamos son alfalfa, y que posteriormente se encierran en un corral de terminación y llegan a pesos un poco más altos de 440 kilos. Es decir, ¿qué pasa o qué pasó en Argentina con estos modelos productivos durante el periodo 2011-2018? Por hablar de una serie histórica. Y lo que podemos observar es que en la medida que se alarga el proceso de recría, de izquierda a derecha, lo que dice Pasto es el modelo más largo, que recría más, y el que dice CT es corral terminación, que es el modelo más corto, que no tiene recría previa, o sea que hacia la derecha, en el eje de las X, vemos mayor duración de la recría. Podemos observar que cuanto más larga es la recría dentro del sistema, mayor es el margen bruto expresado en dólares por cabeza. Y lo que podemos observar en el punto negro es el valor promedio para estos 8 ejercicios, y lo que podemos observar en rojo es el valor mínimo que tuvo en esa serie histórica, y en verde el valor máximo en términos de dólares por cabeza que pudimos generar en cada uno de los modelos. Si vemos los modelos de recría intermedia, no muy larga, más bien corta, como son los verdeos o los corrales de terminación, vemos que tienen resultados muy similares, del orden de $150 por cabeza, con mínimos de $70
y con máximos de 2.60 o 2.90. Quiere decir que aún los años malos, los 3 modelos que recriaron, aquellos que hicieron recrías cortas y el que hizo recría más larga, tuvo resultados positivos. Mientras que si nos vamos bien a la izquierda del gráfico, podemos observar el corral de terminación, que el promedio es muy bueno, porque en estos 8 años tuvo márgenes de 46 dólares por cabeza, lo cual es muy favorable, pero tiene una volatilidad muy grande. Hubo años donde se perdieron 30 dólares y hubo años donde se ganó 126. A diferencia de los modelos que recriaron, acá sí aparecen resultados negativos. Entonces, lo que dijimos antes, el feedlot es muy errático en cuanto a resultados. Puede generar buenos resultados, pero también malos. Entonces, es una actividad que es mucho más parecido a la timba respecto a estos sistemas que tienen una gran estabilidad. Cuando expresamos estos mismos resultados, pero los llevamos a renta mensualizada, es decir, la renta en términos de dólares dividido el capital de trabajo, y la mensualizamos por la duración, porque este modelo dura 1 año, esto dura 10 meses y esto dura 4 meses. Entonces, para comparar modelos y despejar el efecto tiempo, lo que hacemos es ver la renta mensual de cada uno de ellos. Vemos la misma tendencia, es decir, los modelos que tienen recría intermedia larga generan mayores rentas mensuales, obviamente nunca generan rentas negativas porque los resultados fueron siempre positivos, respecto al modelo que no recría, que tiene peores resultados económicos, más bajos, desde el punto de vista de la renta mensualizada, y muchas veces, como dijimos, rentas negativas. Entonces, visto esto, podemos decir que los planteos de recría son estables, generan resultados favorables a través del tiempo, pero sin embargo son de muy baja adopción en los sistemas de producción reales en Argentina. Dicho todo esto, vamos a analizar qué impacto tuvo, ya metiéndonos dentro de lo que son los resultados económicos o las variables económicas, para ver cómo se proyectaron los resultados económicos de las distintas actividades que vimos y analizamos recientemente, cría, recría y engorde, a lo largo de este año. Y este año, como todos sabemos, desde el 20 de marzo a la fecha, el mundo cambió. Y así como cambió el mundo, nosotros siempre decimos que somos una actividad afortunada, que podemos seguir trabajando dentro de ciertos parámetros, que podemos seguir, obviamente, produciendo, de eso trata nuestro trabajo, y vendiendo, ¿sí? Generamos alimento, vendemos, facturamos, mientras que hay un montón de actividades que no la generan. Obviamente, es una actividad que se ve seriamente afectada, y ahora lo vamos a analizar, como es prácticamente cualquier actividad económica en este contexto. ¿Qué pasó entonces desde la aparición del coronavirus a la fecha? Lo que pasó fue que se alteraron sensiblemente las variables que definen el resultado económico de los distintos modelos productivos. Entonces, si tomamos el 15 de marzo como una fecha previa a la cual se había declarado la cuarentena estricta y todo lo que ello contrajo, podíamos ver que al 15 de marzo del 2020, nada más que 5 meses atrás, teníamos un tipo de cambio que era el dólar oficial a 65,48, el tipo de cambio, o sea, el dólar blue, que era el dólar que se podía comprar, porque ya, como todo gobierno kirchnerista, empieza a aparecer la disociación entre el tipo de cambio oficial y el real que podemos percibir, con lo cual se distorsiona absolutamente todo. Aparece ya un dólar blue que empieza a separarse del oficial, pero no tanto. Un precio del maíz de 8.550 pesos en Argentina, datos de Pizarra Rosario. Un precio del ternero de invernada de 105 pesos y un precio del gordo, esto es ternero gordo de 300 kilos y esto es novillo gordo de 4.30. Es decir, teníamos un ternero de invernada a 105 pesos el 15 de marzo, un gordo liviano de 108, y ahí los feedlot se hacían un festival y estaban llenándose y comprando mucho ternero, obviamente los invernadores a pasto también, y teníamos un novillo gordo de casi 103 pesos. Fíjense que eran relaciones casi neutras, cercanas a 1. ¿Qué pasó? Pasó que llega el coronavirus y de la mano del coronavirus lo que fundamentalmente pasa en Argentina, desconozco si esta tendencia se dio en otros países, es un proceso de cierre de la economía,
fundamentalmente interna, y una emisión monetaria realmente muy preocupante. Y a partir de ahí se empiezan a distorsionar absolutamente todos los precios. Fundamentalmente, algunos que tienen que ver con tipo de cambio y con precio del ternero. Entonces el tipo de cambio pasa al 15 de mayo a casi 70 pesos y al 15 de julio a 75,20. Pero ese es el oficial. El tipo de cambio blue, el único que hoy en Argentina se puede ir a comprar si uno quiere hacerse de dólar billete sin tener problemas legales, porque hasta el contado con liqui está complicado, es un dólar que pasó de 78 a 120 y al 15 de julio, o sea, 5 meses después, 135 pesos. Y este es el disparador que comienza a distorsionar absolutamente todo. Que el que mejor lo ve reflejado es el precio del ternero. El precio del ternero, no el maíz, porque el maíz está atado a dólar oficial, el ternero no tiene ningún vínculo con el tipo de cambio, con el dólar, pero lo que pasaba en este momento es que era la zafra de terneros, la gente vendía animales gordos, quería deshacerse de los pesos, no quedarse con pesos en la mano, porque evidentemente vamos hacia un proceso inflacionario muy alto, no cabe ninguna duda, y seguramente devaluatorio también, y lo que hacía era intentar quedarse calzado y comprar animales, sea cual fuera el precio, al punto que el ternero pasó de 105 a 113 y 2 meses más tarde 138 pesos. Y hoy hablamos de un ternero de 140, 150 pesos. Disparate total si lo comparamos con el precio del gordo, que se terminó estabilizando hoy en 113 pesos las categorías de novicitos livianos y 107 pesos por kilo el novillito más pesado, el novillo pesado de 430. Entonces, acá lo que ocurre es un gran desacople en el precio del ternero respecto del precio del gordo. Y eso lo que está generando es una variación muy grande en los resultados económicos respecto de los que proyectábamos para marzo de este año. Si graficamos este aumento de precio del 15 de marzo al 15 de julio para cada una de estas variables y lo expresamos en términos relativos, podemos observar que el dólar oficial, las barras en color gris, reflejan el periodo, el aumento que tuvo cada una de las variables, mayo de este año contra marzo de este año. Y las barras en color amarillo muestran el incremento que tuvo julio de este año, 15 de julio contra 15 de marzo de este año. Es decir, un periodo un poco más largo. Lo que vemos es que el dólar oficial tuvo un incremento primero del 7 y posteriormente del 15%, pero si vemos el dólar blue, fue el que tuvo un gran salto, y es lo que decíamos hoy, se desenganchó por completo, al punto que al 15 de julio tiene una diferencia respecto al oficial del 73% superior, una cosa que hace tiempo no veíamos. Eso se reflejó básicamente en el precio del ternero. Si vemos el maíz, el novillito gordo, esto es gordo de 3.20, esto es novillo gordo de 4.30, desde marzo a hoy aumentaron solamente un 4%, mientras que el precio del ternero de invernada de 180 kilos tuvo un aumento del 32% desde marzo hasta el 15 de julio. ¿Por qué aumentó? ¿Porque el gordo acompañó la suba? No. Aumentó porque la estampida en el precio del dólar y la fuerte emisión monetaria hacen que la gente intente quedarse calzado en algo que en algún momento piensa va a vender más caro y no quedarse con pesos. Al no poder ir al dólar, porque hay restricción cambiaria, no le queda otra que comprar insumos, compra glifosato, compra semilla, compra fertilizante y compra ternero. Y evidentemente eso generó una disparada en el precio del ternero. Con lo cual hay una distorsión muy grande en este momento en el precio de fundamentalmente los insumos que van a definir el resultado económico de los distintos modelos productivos. Dicho eso, vamos a ver qué pasó con el resultado económico de esos modelos, de la cría, de la recría y del engorde, en el periodo marzo 2019, marzo 20 y de ahí para adelante. Este es un modelo para cría de 0,7 equivalente vaca, de 80% de destete sobre vaca entorada, de reposición de vaquillonas con servicio de 27 meses, un modelo bien convencional, relativamente eficiente, ¿sí? Modelo de carga media,
de 80% de destete, que yo diría que es bastante bueno para lo que es Argentina, que el promedio es 62, y en un campo propio donde no se paga alquiler. Y lo que estamos viendo es el margen bruto expresado en dólares por hectárea. Lo que podemos ver es que a marzo de este año, marzo del 2020, el margen bruto era superior al que teníamos en marzo del 19, con lo cual era una actividad que venía posicionada dentro de la normalidad. Con el cambio en las variables, que fueron los precios que les mostré en las transparencias anteriores, si proyectábamos la actividad cría a mayo del 20, el resultado en dólares se mantenía, a pesar que el ternero había subido en pesos, pero también había subido el tipo de cambio. Y obviamente si lo proyectamos a julio, o sea, hace 15 días atrás, por la suba que tuvo el precio del ternero, que fue del orden del 32% en pesos, con un tipo de cambio oficial, siempre hablamos que fue del 15%, recuperó valor y obviamente el resultado económico fue mejor. Es de las pocas veces donde vemos que la actividad cría se ve beneficiada. No por otro motivo que la inestabilidad que hay dentro del país, que ha llevado a que el ternero sea visto por mucha gente como un resguardo de valor, aunque en realidad no lo sea. Pero mucha gente cree que quedándose calzados en ternero puede llegar a estar más cubierto que quedarse, por ejemplo, en otras alternativas de financieras, plazo fijo, etc. Entonces, la cría podemos decir que es la actividad que más se vio beneficiada a raíz de la pandemia, y yo diría la única, vamos a ver posteriormente. ¿Qué pasa en campo alquilado? En campo alquilado el modelo productivo es el mismo, pero le estamos poniendo el costo de oportunidad de la tierra, es decir, pagar esos 60 kilos de novillo por el alquiler del campo. Entonces, lo que en marzo de este año era negativo, se proyectaba como un negocio que no pagaba el alquiler del campo, hoy, en julio, podemos decir que es un negocio que es bien interesante, porque hablar de $22 por hectárea pagando el costo de oportunidad de la tierra para cría es para ponerlo en un cuadrito. Es decir, no se ha visto en los últimos 10 años. Entonces, recuperó valor el ternero, generó un mejor resultado económico a causa de, fundamentalmente, un aumento desmedido en el precio del ternero, producto de todo el contexto que mencionamos anteriormente. Ahora bien, ¿qué pasó con los modelos de recría? Que como hicimos la introducción, siempre eran los más estables, eran los que generaban mejores resultados económicos a través de los años, pero claro, ahora cambiaron absolutamente las variables y sobre todo una relación de compra-venta muy desfavorable. Entonces lo que vamos a analizar es qué pasa con el margen bruto de diferentes planteos de recría y terminación en campo propio, después lo vemos en campo alquilado, para un modelo que recría en promociones de raigras, verdeos de verano y termina los novillos a corral con un peso de 430 kilos. Un modelo 2 que recría en pasturas de alfalfa con carga media, no es de carga alta, y que termina los novillos a corral con 430 kilos, o sea, el proceso de recría lo hace a pasto y la terminación siempre a corral. Y un modelo número 3 que recría a corral con silo de maíz y termina con grano dentro del mismo corral con un peso de faena menor que está en el orden de los 400 kilos. Entonces, ¿qué pasaba con estos modelos en marzo del 19, marzo del año pasado? Bueno, esto es dólares por cabeza en campo propio, o sea, no poniéndole el costo de alquiler. Bueno, cuanto, digamos, recrías más largas, que eran pasturas de raigras y alfalfa, generaban mejores resultados, recrías más cortas, silo maíz, resultados más discretos, pero siempre favorables. ¿Qué pasaba con la relación de precio que teníamos a marzo del 2020? Bueno, teníamos la misma tendencia que el año anterior, pero con valores absolutos algo inferiores, pero seguían siendo resultados favorables, yo diría bastante interesantes. Se avisoraba un negocio bien atractivo. Pero en mayo y en julio, si hacemos la misma proyección, como fue aumentando el ternero y el gordo aumentó solamente un 4% a esta fecha, vemos que los modelos productivos se destruyeron. Es decir, hoy comprar un ternero a 135, 140 pesos, si pensamos en venderlo en lo que vale hoy, que vale 107 el gordo, estaríamos en campo propio generando entre 30 y 40 dólares por cabeza aquellos planteos que recrían a pasto, y el que recría corral ya está con quebrantos de 33 dólares. Cuando a estos modelos le ponemos
vemos lo que pasó, cuál fue la pérdida de resultado de mayo a marzo, o sea, este periodo, hablamos de que en 2 meses, casi 3, la pérdida fue de 48 a 60 dólares por cabeza, dependiendo la intensificación del sistema. Y si hablamos del periodo julio a marzo, ya esto contra esto, la pérdida de resultado es de 68 a 93 dólares por cabeza. Un número totalmente desorbitante. Es decir, evidentemente no hay ningún tipo de relación entre el precio del ternero y el precio del gordo, de no ser que obviamente haya una corrección muy fuerte en el precio de la hacienda terminada que permita recuperar parte de esto perdido. Pero hoy los números y las proyecciones son realmente muy malas hacia adelante. Esto es campo propio. En campo alquilado, perdón, y esto es margen bruto por hectárea, no lo vemos, lo pasamos rápido. ¿Y qué pasa en campo propio? Si vemos el margen bruto en dólares por cabeza, pero ya en campo alquilado, donde pagamos el costo del silo de maíz, el alquiler de la tierra, el costo de la pastura de alfalfa, 200 dólares porque podríamos hacer un cultivo, o el costo de la promoción de raigras, los 70 kilos de novillo, porque es lo que valdría un campo para recriar, vemos que ya prácticamente en julio ninguno de los modelos productivos de recría, ni las recrías más pastoriles, ni la recría corral, genera resultado positivo. Y esto es muy grave, es decir, es la primera vez en los últimos años que vemos que una relación de compra-venta destruya tanto el negocio de forma tal de que no haya ningún tipo de resultado positivo, ya sea en recría en pastura, en promoción de raigras o con silaje de maíz. Entonces, evidentemente, la descompaginación que tuvo la relación de compra-venta no responde en absoluto a una atracción de la ganadería por ese precio del ternero, sino que responde a factores totalmente externos que los explicamos anteriormente. Cuando vemos el resultado por hectárea, bueno, por hectárea da obviamente algo parecido. Ahora bien, ¿qué pasa con el feedlot? Estos fueron planteos que recriaban y después terminaban. ¿Y qué pasó con el corral? El corral tenemos o analizamos 2 modelos. Aquellos modelos que producen maíz propio y que valúan ese maíz a lo que se llama valor neto de realización, que es un precio de pizarra rosario menos gastos comerciales, y eso nos da un maíz más barato que el modelo 2, que es un modelo que engorda, pero con un precio de maíz de compra que se toma precio lleno de pizarra rosario. Esto para mostrar 2 extremos de feedlot que existen en Argentina. Podrá haber muchos más. Unos que producen maíz y en vez de venderlo, lo consumen y restan los gastos comerciales de llevarlo a puerto, y otros que no producen maíz y lo tienen que comprar y lo pagan al valor lleno de pizarra. Los 2 producen animales livianos que terminan con 320 kilos, que es la generalidad de estos corrales como hablamos en Argentina. ¿Qué pasaba con estos feedlot el año pasado? Bueno, tenían un resultado favorable en marzo del 19, maíz propio 38 dólares por cabeza, un muy buen margen, maíz comprado 15 dólares por cabeza de animal engordado con maíz de compra. ¿Qué pasaba en marzo de este año? Bueno, había resultados levemente inferiores respecto al año anterior, pero en la misma tendencia. Favorables, 26 y 6 dólares, positivos, relaciones de compra-venta neutra, pero que llevaron a que los corrales comiencen a llenarse con este tipo de animal. Ahora bien, ¿qué pasa en mayo y qué pasa en julio? La suba del precio del ternero, que no fue acompañada por el ternero gordo de 320 kilos, genera quebrantos de magnitudes realmente muy, muy preocupantes. Entre 50 dólares si el maíz es propio y 68 dólares, todo oficial, si el maíz es de compra. Con lo cual, es muy probable que en el segundo ciclo de engorde, hoy, cuando aquellos feedlots que se llenaron en marzo estén vendiendo, ¿qué decisión toman? Y eso cómo afecta básicamente en la oferta en el segundo semestre y en los precios de la hacienda, que puede llegar a generar algunas alteraciones. La pérdida de valor en margen bruto de a mayo de este año respecto a marzo, esto contra esto, es entre 36 y 38 dólares. Y la pérdida de margen bruto por la relación de precios que cambió de julio a marzo de este año,
5 meses después, es de 74 a 76 dólares. Es decir, de pasar positivo a negativo. Esto es muy preocupante porque va a traer seguramente consecuencias sobre los sistemas productivos y sobre la oferta de Hacienda en los meses siguientes y sobre todo en el primer semestre de 2020. Entonces, si analizamos cuál debería ser el precio del gordo hoy para poder obtener un margen bruto similar al que teníamos en marzo de este año, antes de que ocurra la pandemia, el precio de gordo se llevó el coronavirus, que no lo vemos reflejado porque los márgenes se hicieron negativos. Hoy el precio del gordo de 320 kilos, que vale 110 pesos el kilo, en realidad vale 113 hoy, debería valer 133 pesos el kilo vivo. Es decir, necesitamos 17, casi 18% más de precio hoy con este mismo tipo de cambio, porque si el tipo de cambio sube, el precio en pesos va a tener que ser mayor también para poder recuperar, obviamente, porque esto es hablando del margen bruto en dólares oficiales. Si sube el tipo de cambio, empeora el resultado. Con lo cual, es muy probable que si sube el dólar, obviamente este precio de venta tenga que ser sensiblemente mayor. Pero hoy, con este tipo de cambio de 75 pesos por dólar, necesitamos un novillito liviano de 133 pesos cuando vale 113. Lejos estamos. Y no creo que ocurra en el corto plazo. En el caso del novillo, que hoy vale 107, para recuperar los márgenes brutos de marzo para recuperar el margen bruto a marzo del 2020, al momento de prepandemia, necesitamos vender novillos en 125. También es un incremento del 17,5%, pero posiblemente quien tenga novillos hoy va a un negocio más largo y no va a venta en el corto plazo. El que está en este negocio está vendiendo hoy lo que encerró en marzo. Entonces, poco probable que capture este precio. El que entró con novillos probablemente venda en marzo o abril del año que viene. Este precio seguramente lo va a conseguir, pero también hay un proceso de aumento de tipo de cambio que va a llevar a que este precio tenga que ser mayor y posiblemente lo copie o no es lo que tenemos que ver. Va a depender de cuánta oferta estacional haya en el primer semestre del año que viene, dependiendo de lo que pase con los encierres en el segundo ciclo. Pero evidentemente acá se empieza a alterar absolutamente todo y todas las variables. Hoy lo que es claro es que el gordo tiene que recuperar mucho precio para justificar pagar un ternero a los valores que se está pagando, cosa que no ocurre. 2 mensajes finales y terminamos. Bastante alentadores, por cierto. Si vemos una serie histórica bastante larga, de enero del 2010 a julio del 2020, 10 años, ¿qué pasó con el tipo de cambio? Esta es la evolución en pesos nominales o corrientes. ¿Qué pasó con el tipo de cambio oficial, dólar oficial? Y acá está la trampa, pero es el único que podemos evaluar. Del 2010, que fue posterior a la intervención de mercado de carne que había hecho Guillermo Moreno, por eso tomamos de acá para adelante y no los años anteriores, la evolución en pesos nominales o corrientes fue prácticamente del 2000% de aumento. Pero fíjense qué interesante que el novillo tuvo en el mismo periodo de tiempo un aumento del 2400%. Y el ternero de invernada, muy empinada la última parte de la recta, que son los últimos meses, prácticamente lo que va del año, tiene un aumento de enero del 2010 a la fecha del 2000, casi 700% de incremento en pesos nominales. ¿Por qué ponemos pesos nominales? Porque lo comparamos con el tipo de cambio oficial. Entonces, en definitiva, este gráfico lo que nos está mostrando es que el precio de la hacienda fue un poquitito por encima del tipo de cambio si tomamos la recta roja como tipo de cambio oficial. Eso es bastante alentador porque nos estaría indicando que en la medida que siga aumentando el tipo de cambio, en el largo plazo, no en el corto, sí tenemos muchas posibilidades de recuperar precios. Y el otro punto que también nos indica algo parecido es lo que pasó o lo que pasa en también una serie de varios años con el precio del novillo gordo, marzo de un año respecto a marzo del año siguiente. Es decir, cuál es el incremento
en el precio, en pesos nominales también, de el novillo y del tipo de cambio, lo mismo que veíamos antes. Pero acá comparamos marzo contra marzo un año. Y lo que nos indica que si bien hay cierta variación entre años, mucha fluctuación, muchos procesos de evaluatorio que hicieron saltos muy grandes y años más estables donde no hubo devaluación, donde fue prácticamente una tabla y no hubo aumento de precio marzo contra marzo del año anterior, pero si tomamos los promedios, el tipo de cambio aumentó 33%, mientras que el novillo aumentó un 36%. Esto nos está revalidando lo que decíamos antes, que posiblemente aquellos planteos de recría, que hoy estamos a mitad de la película, que compraron animales en marzo, abril y mayo, que si hacemos la cuenta hoy es horrible, posiblemente cuando realicen ese negocio en marzo, abril, mayo del año que viene, haya cierta recuperación de precio, que seguramente la va a haber, que permitan presentar un escenario realizado completamente distinto al proyectado hoy. En resumen, y terminando, podemos decir que el impacto del coronavirus medido en términos de julio de 2020 contra marzo de 2020, la única actividad que no se vio afectada fue la cría. Es más, es la única actividad que mejoró los resultados. ¿Sí? Fíjense que una actividad como la cría, que es la más estable y de bajo resultado económico y siempre castigada, es la única que se vio beneficiada en este contexto. Los modelos de recría sufrieron una reducción del margen bruto que varió entre 68 y 93 dólares según el grado de intensificación. Cuanto mayor fue el grado de intensificación del sistema, mayor fue el quebranto o la pérdida de resultado económico. Por último, el negocio del engorde a corral genera quebrantos muy grandes y básicamente se deben a la reducción en el margen bruto, a la pérdida de margen de 74 a 76 dólares, ya sea para feedlot con maíz comprado o maíz propio respectivamente. Es decir, no hay ningún tipo de negocio cuando el quebranto o la pérdida de margen es de 74 dólares en un negocio que el margen histórico es 20, 30 dólares. Por lo tanto, si no se modifica alguna de las variables en el corto plazo, corto hablamos de 5 o 6 meses, mediano plazo podemos hablar de un año, si no se modifica alguna de esas variables, fundamentalmente nos referimos al precio de la hacienda gorda, obviamente la mayoría de los planteos de recría y terminación se van a ver muy afectados este año con quebrantos de importancia. Ya hoy estamos avisorando un negocio que si no hay recuperación en el precio del gordo, que es muy probable que ocurra, pero que no sabemos qué va a pasar, los quebrantos van a ser muy significativos. Habrá que ver, y esto es preocupante, si todo esto no tiene consecuencias en un plazo algo mayor, mediano plazo, como ser una caída en la producción de carne a nivel nacional, básicamente por desestimular aquellos negocios de recría que son los de más largo plazo y los que más kilos agregan. O sea, no sabemos cómo va a reaccionar cada empresa o cada persona en particular, pero sería muy preocupante que porque hoy la cuenta no dé, todo el mundo tienda a hacer lo menos malo, o sea, lo más corto posible. O por otro lado, que este efecto nos lleve a una menor intensificación de los sistemas de producción, con lo cual se va a ver reflejado, obviamente, en una menor producción de carne y lejos estamos de, o estaríamos de poder aspirar a aumentar la producción de carne a nivel nacional. Por último punto, y esto es muy importante, en algún momento el mundo seguramente va a volver a la normalidad. Algunos países del mundo ya están volviendo a la normalidad. Esperemos que en Argentina estemos preparados para poder aprovechar ese momento, porque evidentemente va a haber alguna demanda de carne que va a haber que satisfacer y esperemos no haber ido todos hacia un sistema de producción de mucho más corto plazo y de menor peso de terminación. Como conclusión, vemos que los sistemas ganaderos de Argentina son muy simples, frágiles, poco desarrollados y de baja productividad. Eso es un punto que Argentina, como país, y todos los que estamos involucrados en el proceso y en la ganadería, tenemos como desafío y lo tenemos que mejorar. Lamentablemente, la historia demuestra que no lo hemos logrado. Es fundamental aumentar la productividad de los mismos para poder satisfacer no solo el mercado interno, sino que también la exportación, que esperamos sea cada vez creciente, al menos en volumen y en precio. Y por último, no queremos desalentar a hacer recría. La recría es el eslabón clave y es muy importante
avanzar en procesos de recría para poder aumentar la producción de carne a nivel nacional. Entonces, a pesar de que este año el escenario se presenta muy negativo, es fundamental que podamos avanzar hacia procesos de recría eficientes, de forma tal de poder producir mucho más carne, tanto a nivel de empresas como a nivel nacional. Esto es todo lo que teníamos para presentar. Quedan nuestros redes por cualquier consulta que quieran hacer, y muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos dedicaron en la charla.